Estamos de regreso en el programa, dejamos el tema del Poder Judicial, pero de la crisis del Poder Judicial, pero vamos a hablar del CIT dentro del Poder Judicial, o sea, el CIT que se ha judicializado, hay resoluciones, hay problemas, el sistema integrado de transporte que se propone para solucionar el gran problema del transporte se ha convertido ya en un problema, en un dolor de cabeza, porque no sale. Y parece que ese problema no tiene solución. Aparecen más aristas. Hemos invitado a Mijail Baiton, él es abogado de algunos transportistas que han ganado licitaciones de rutas y que han tenido que recurrir al Poder Judicial porque esto se está convirtiendo en un gran enredo. Mijail, bienvenido. Muy buenas noches, Enrique. Agradeciendo tu gentil invitación y a la vez saludar a la comunidad arequipeña a fin de poder explicarles legalmente la situación del transporte en Arequipa. El sistema integrado de transporte fue presentado como una gran novedad, como nueva infraestructura, moderna, buena, pero parece que todo se ha reducido a licitaciones de ruta. ¿Es cierto esto o es un mal enfoque? Sí, exactamente. Este proyecto debemos entenderlo que es de muchos años atrás, año 2008, incluso antes. El tema es de que los estudios realizados en ese entonces son completamente diferentes a la realidad actual. La demanda de los usuarios, la propia antigüedad de los vehículos, la infraestructura vial de la ciudad de Arequipa ha cambiado, lo que implica cambiar también el proyecto CIT. No podemos tener estudios con determinada situación antigua, vetusta, con la realidad que hoy nos exige. Y no solo eso, sino también con el marco normativo que el Estado respalda. Es decir, que para el año 2008, 2009, 2010, donde se empezó el proyecto CIT y donde se llevó a cabo la primera licitación, había un marco normativo, lo cual también a la fecha ha cambiado. Y el municipio, haciendo caso omiso a ese marco normativo, pretende proseguir y no adecuar, como exige la ley, el procedimiento de licitación a lo que actualmente contempla la ley. Quisiera detenerme allí porque eso es especialmente importante. El CIT tiene muchos años, se ha estado planeando y como el proyecto MAGES, pues esto se va alargando. Se empezó con un tipo de normas, eso es lo que tú estás diciendo, y en la mitad del camino el Ministerio de Transportes, el gobierno dio nuevas normas para el transporte y nosotros seguimos utilizando las normas anteriores para la licitación de rutas de este... Exactamente. Pero eso es de primaria, ¿no? Eso es absurdo. Claro, o sea, como te digo, o sea, un niño de primaria agarra y dice, bueno, las reglas han cambiado, entonces tengo que adecuarme a las reglas, ¿no? Exactamente. Los procesos que hoy explicaré son parte de los procesos que estamos presentando, porque cuando una norma de menor jerarquía vulnera lo que está establecido en la ley o en la Constitución, procede a lo que se llama acción popular. Nosotros también hemos presentado la acción popular en contra del marco normativo que está utilizando. Puntualmente, ¿qué marco se debe utilizar? La ley marco de las asociaciones público-privadas, que el municipio dice que las está utilizando, pero cuando uno coteja los actos que realiza con lo que manda la ley, verifica que hay una contrariedad e incumplimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Tú eres abogado de quiénes? Exactamente, vayamos por allí. Yo soy abogado de un grupo de transportistas. ¿Que ganó licitaciones? No, que quedó fuera de la licitación, ya. Pero quedó fuera de la licitación irregularmente. Ya, o sea, vayamos a lo siguiente. El CIT se ha convertido en una licitación de rutas, es decir, otorgar permisos para que determinadas empresas hagan el transporte de pasajeros en determinadas calles. Eso es una ruta, ¿no es cierto? Ha licitado rutas. Entonces, se han presentado varias empresas, me imagino. ¿Y ha habido algunas empresas que han quedado excluidas? O sea, exactamente. ¿A quienes representas tú han perdido la licitación? Explico esto de mejor modo. Esta licitación tiene 3 convocatorias. Primera convocatoria, segunda y tercera convocatoria. La primera convocatoria del año 2010, dada en el gobierno del señor Simón Balbuena, en la que puntualmente se adjudica la ruta C6 y C7, vamos a decir así, esto denominado para la licitación se llama unidad de negocio, lo cual... Ruta es igual unidad de negocio, ¿correcto? La C6 y la C7
se la entrega a un consorcio llamado AQP Masivo. C6 y C7 Y son C6. la troncal. No, ¿No? son ¿No? alimentadoras. Alimentadoras. Ajá. O sea, que van, digamos, de un distrito hacia la troncal para que puedan transportarte de norte a sur o de este a oeste. En el punto concreto, esto corresponde al sector de Paucarpata. ¿Ya? La cuenca C6 y C7, la unidad de negocio C, la ruta C6 y C7. No obstante, cuando ingresa el gobierno del señor Alfredo Segarra en el año 2011, se emite la resolución de alcaldía 232-2011, en la cual anuló la adjudicación dada al consorcio AQP Masivo, porque le observaba determinados vicios mediante los cuales cometió este consorcio AQP Masivo para la adjudicación de esas rutas. ¿Cuál es el problema? El problema, si bien es cierto, es que este consorcio judicializó el problema de la resolución 232. Y si bien es cierto, el Poder Judicial le observó a esa resolución que haga un estudio minucioso y pormenorizado, lo cual el municipio realizó en el año 2015. Y en concreto lo hace mediante la resolución de alcaldía 2355 del 2015. En esta resolución del año 2015, ojo, vuelve a analizar la adjudicación dada al consorcio AQP Masivo en la primera licitación. ¿En el 2010? En el 2010. La verifica. O sea, el juez no dice está bien o está mal, él dice revísese la adjudicación. Claro. Revisen todo detalladamente y vuelvan a pronunciar. Exactamente. Y fruto de esa revisión, en la parte resolutiva, el propio municipio declara la nulidad de las decisiones del Comité Especial de Licitación al consorcio AQP Masivo para las unidades de negocio C6 y C7. Eso lo menciona en el año 2015. En el 2015 anula la licitación, se ratifica El término sería ratificó su decisión. la- Dice, estuvo mal dada, no tienen la... Correcto. ¿Qué La ocurre ruta. aquí? El tema es de que esto se da en el seno de la segunda convocatoria. Esta emisión de la resolución. La convocatoria continuaba. Pero ¿qué ocurre con esta unidad de negocio, que es la que nos lleva aquí? Porque mis clientes son de esta unidad de negocio, es decir, del sector de Paucarpata. Pero no es AQP Masivo. No es AQP Masivo, evidentemente. Son Ok. los que están... O sea, estos dijeron, bueno, se lo han anulado a AQP Masivo, nosotros queremos participar y tener esa ruta. Por ello es que en el año 2017 se da la tercera convocatoria. Hay una tercera convocatoria, esto en el mes de mayo del 2017, en el Diario Oficial del Peruano, en la cual se considera dentro del concurso a la unidad de negocio C7, a la ruta C7. O sea, yo puedo intentar adjudicarme esa ruta. Claro, ¿y por qué lo hace el municipio? Porque entendía de que nunca se cuestionó o impugnó o anuló esta resolución de alcaldía, que a la fecha tiene vigencia, cabe decir. Claro. En otras Entonces, palabras, le dijeron, no, se anula la concesión entregada porque no ha cumplido con los requisitos. exactamente, la adjudicación dada a este consorcio. Ajá. Por ello es que en ese año, 2017, se publicó la convocatoria junto con la unidad de negocio C7 y con otras unidades de negocio que habían quedado desiertas. Correcto. Otras rutas. Lo que ocurre es de que mis patrocinados, vale decir, los transportistas, que son el consorcio Avanza Paucarpata, conformado por Ecoptra, Benedicto XVI, Paucarpata, etc., adquieren las bases de ese concurso, ¿Ya? porque estaba Claro. en publicación, estaba en concurso. Ajá. Pero sorprendentemente, en julio del 2017, 2 meses después, sale una nueva publicación en el Diario Oficial del Peruano en la cual se retiró a la unidad de negocio C7 de forma inusitada. Y cuando mis patrocinados van y le piden explicación al municipio de qué se trata esto es una licitación pública, usted convoca algo y ahora la retira, resulta que habían hecho una conciliación entre el consorcio AQP Masivo y el municipio. ¿Cuándo? A mitad de mes, en junio. Y habían dicho, no, efectivamente, el consorcio ha pedido una conciliación porque supuestamente le han causado un perjuicio de 84 millones de soles y nosotros, municipio, nos hemos visto obligados a cederles por conciliación esta unidad de negocio. Paremos aquí porque tenemos que ir a una pausa. Estoy con Mijael Bayton, él es abogado de transportistas y está explicando el enredado tema de el CIT. Es un tema legal. La cosa es que esto está paralizado. Legalmente está paralizado. La municipalidad no puede seguir adelante. Y
estamos tratando de entender por qué. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estamos hablando del CID, es un tema enredoso. Lo cierto es que ACP Masivo ganó una licitación, le entregaron las rutas de Paucarpata. Después de un tiempo, eso fue durante Balbuena, entra Segarra y anula esto. Dice, no, no ha cumplido, se anula. Saca a una nueva licitación. ¿No es cierto? Se licita otra vez esa ruta para cubrir Paucarpata. Pero cuando hace la convocatoria, cuando ya hay empresas que han comprado las bases, que están en participación en la licitación, agarra y dice, no, nos hemos equivocado. Hemos llegado a una conciliación y ahora esa ruta se la regresamos a Transmasivo. Eso ha sido considerado irregular en estos momentos en el Poder Judicial, que ha decidido parar y retrotraer todo a una fecha anterior. Entonces eso es lo que estamos tratando de explicar. En resumidas cuentas, el CID no avanza. Pero quiero preguntar, ¿por qué le quitaron a Transmasivo la concesión que le habían entregado? ¿Cuál fue el fundamento que se ratifica en una primera resolución apenas entra Segarra y luego en 2015 con la orden de un juez que le dijo revisa de nuevo y ellos se ratifican el asunto? ¿Cuál es el motivo? Ya. ¿Qué incumplió Transmasivo? ACP Masivo, el consorcio. ACP Masivo. Básicamente, en el año 2010, cuando se dio la primera licitación, este consorcio estaba conformado por 4 empresas. La empresa Señor de la Amargura, Transmasivo, Cristus y El Chalán. Estas empresas, que habían sido conformantes de este consorcio, tenían pues una serie de observaciones, en concreto el tema de Transmasivo, que era una empresa, o que es una empresa colombiana, la cual le observaron determinados requisitos de legalización por ser una empresa extranjera, que tenía que cumplir con ciertos requisitos predeterminados en las bases. Tenemos que decir que las licitaciones son extremadamente rígidas con lo que exigen, ¿no? Esto es extremadamente formal. O sea, si dice que se debe presentar original de tal documento, si uno presenta una copia, queda fuera, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, es muy riguroso el asunto. Sí, entendamos por qué, porque de esto se trata un servicio público, donde recae el interés público, y aquí la transparencia y vamos a decirlo así, la legalidad tiene que prevalecer. Entonces, las reglas de juego se cumplen para todos. Correcto. Entonces, falla la empresa extranjera. Transmasivo. No cumple con requisitos formales. Exactamente. Ok. Lo cual es observado y ratificado nuevamente por el municipio en dicha resolución. Perfecto. Tú dices que después de que se hace una nueva convocatoria para esa ruta, la municipalidad llega a un acuerdo conciliatorio. Explícanos por qué llegan a un acuerdo conciliatorio. O sea, hay una amenaza de la empresa y dice, te voy a enjuiciar, ¿sí? ¿Una cosa así? Exactamente. Uno de los argumentos del consorcio ACP Masivo es decirle al municipio, imputarle al municipio que le ha causado perjuicios por más de 84 millones de soles. Al quitarla, al anular la licitación. Al anularle esa licitación. Y ellos sostienen que ellos cumplieron con todo. Y ellos aducen de que habían cumplido con todo. Pero aquí vamos a observar reglas del ABC del derecho. Para pedir esto, se llama indemnización, primero yo tengo que haber acreditado el daño, o mínimamente poder sustentar el daño. ¿Cómo voy a sustentar 84 millones de soles si el CID todavía no estaba ni en fase preoperativa? Si a la fecha ni siquiera tiene fase preoperativa. O sea, no estaba funcionando. No estaba funcionando. Es más, esos 84 millones de soles nunca fueron argumentados ni sustentados por el consorcio ACP Masivo. ¿Cuál sería el daño que dicen que le han causado? El único daño o el único argumento que ellos expresan es decir, nos has anulado algo que es legalmente dado. Correcto, y eso nosotros lo valorizamos en 84 millones. Sin ningún estudio técnico, ningún sustento de ningún arquitecto o ingeniero. Correcto. En absoluto. ¿Y la municipalidad, ante la amenaza, se allana? Hace un acuerdo. Se allana y le entrega a la unidad de negocios C7. Correcto. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nosotros, de inmediato, lo que procedemos es pedirle una explicación al municipio para poder participar en esta licitación, lo cual el municipio únicamente nos da un rotundo no, puesto que esto ya estaba conciliado.
nosotros acudimos a la vía judicial en vía de un proceso que se llama nulidad de acto jurídico, porque esta conciliación, a nuestro entender, primero, que en el seno de un proceso de licitación pública, las conciliaciones debemos entender que son procesos alternativos para solucionar conflictos entre privados y sobre derechos disponibles, no cuando el interés público esté de por medio. Entonces, observamos ello y acudimos a la vía judicial. Nos admitieron la demanda, pero un proceso judicial demora bastante y hasta que se declare la sentencia, pues nuestros derechos estaban claramente afectados, por lo cual procedimos a interponer una medida cautelar para que todo quede en suspensión. ¿Y se les han dado? Y no las han admitido. ¿En qué juzgado? Esto se ha dado en el primer juzgado civil, en el expediente 6186-2017, con la resolución número 02-2018, de 9 de julio del 2018. ¿Qué dice en la parte resolutiva? Literalmente, leo. Resuelvo, 1. Conceder medida cautelar de innovar a favor del solicitante, de la solicitante empresa consorcial promotora del transporte rápido Ecoptra S.A. 2. Ordeno la suspensión de los efectos y ejecución del acuerdo primero contenido en las actas de conciliación número 023-2017 y 052-2017, suscritas por la Municipalidad Provincial y el Consorcio Ocupé Masivo, ante el Centro de Conciliación Arequipa Concerta. Y esto es lo importante, respecto a la concesión para la operación del servicio y transporte masivo de pasajeros, en cuanto a la unidad de negocio C7, en tanto se resuelva el proceso de nulidad de acto jurídico. Correcto. Lo que está diciendo, señores, ustedes no pueden avanzar absolutamente en nada en la concesión de esta ruta. O sea, estamos hablando del transporte en Paucarpata. En Paucarpata, exactamente. En Paucarpata. Ustedes no pueden hacer nada con esto hasta que se resuelva el proceso iniciado. ¿No es cierto? Exactamente. Y el municipio ya tiene conocimiento de esta resolución. Ahora, lo curioso es que hay otros casos, ¿no es cierto? Hay otras... Sí. En otras rutas hay procesos judiciales similares. Y que me interesaría explicar, no obstante, haciendo una previa y muy ligera explicación de esto. El municipio ha tomado conocimiento con fecha 17 de julio del 2018, en la que el Poder Judicial le ha notificado con esta resolución al municipio, en la cual le solicita cumpla mandato. No obstante, el municipio a la fecha viene promoviendo el reglamento para la fase preoperativa del SIT. Es decir, pretender continuar con la viabilidad pese a que hay una medida judicial ya interpuesta. ¿Qué significa la frase preoperativa? Correcto. Este es un apartado creado ficticiamente por la municipalidad. ¿En qué sentido? El proceso de licitación pública, cuando se inicia, se presenta con las bases, los estudios técnicos, las propuestas, las adjudicaciones, cuando se brinda después la buena pro y finalmente la firma de los contratos de concesión. Y después de ello, operatividad. Claro, yo firmé el contrato, ahora presta el servicio. Operatividad del mismo. Pero lo que aquí está pasando, que me parece una cosa completamente sorprendente, han creado una fase preoperativa. Es decir, ustedes que han sido los concesionarios todavía no van a operar. Van a tener algo que se llama fase preoperativa hasta que la infraestructura de la ciudad permita el desarrollo de la fase operativa. Ya, esto significa que nosotros estamos asumiendo compromisos con empresas y todo sin que la ciudad esté preparada para que ese sistema de transporte funcione. Exactamente. No existe forma alguna para que la operativa... Me imagino que son paraderos, sistemas de cobranza... Terminales, hay ciertos... cada unidad vehicular debe tener... ya no van a haber cobradores en este nuevo SIT, lo que implica que tiene que haber máquinas magnéticas, lo cual tampoco se ha licitado, es decir, está en abstracto. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Mijail Baiton, él es abogado de transportistas, y lo que estamos viendo aquí es que el SIT sigue con tremendos problemas legales. Vamos a hablar, él ha hablado del caso específico de las rutas de Paucarpata, una zona que requiere pues movilidad importante, ahí se concentra mucha población de Arequipa, pero también está pasando en otras partes, lo veremos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Hemos tenido que utilizar 2 bloques del programa para poder entender qué es lo que está pasando en una ruta de Paucarpata. Eso paraliza una parte del SIT. No puede licitar usted rutas para Paucarpata. Pero ha habido otros juicios, otras empresas, y están consiguiendo otras resoluciones judiciales. Y de lo que vamos a hablar es de una resolución judicial que ya no paraliza
una parte, sino aparentemente todas las licitaciones del CID. Mijail, cuénteme cómo es esto, porque lo que tú has tenido es una medida cautelar. Es decir, un ratito, paremos todo para que no se siga afectándose el daño mientras se resuelve el asunto, ¿no es cierto? Vamos a dejar las cosas como están. Eso es lo que dice la resolución que tú has conseguido. Exactamente. Pero me has dicho que hay una sentencia, ya no una medida cautelar, sino un amparo con sentencia, ¿no es cierto? ¿Y que eso paraliza todo? Explícamelo. Exactamente. Bueno, debemos aquí hacer una precisión. No represento a todo el transporte es muy grande en Arequipa. Otro sector de transportistas también han promovido acciones judiciales. Con otros abogados, Con otros de manera abogados, independiente. exactamente. Acá no hay gremios. No. Y eso es una gran preocupación, al menos para nosotros, porque esto ya debe implicar la unidad, sobre todo para protestar algo común. Pero respecto al tema, debo precisar, es un proceso de amparo del año 2016 promovido por la empresa Gran Poder. O sea, esta empresa promueve su amparo. Un proceso de amparo es cuando se afectan derechos fundamentales de forma arbitraria. Esta empresa cuestiona de que en la segunda licitación, en el año 2011, se afectaron los siguientes derechos. Primero, la publicación. No se publicó adecuadamente la licitación, como exige la norma. Diario Peruano, 2 diarios de circulación local de forma consecutiva. No se hizo. Y luego, por discriminación. En la segunda convocatoria, en la segunda licitación, se afectó el derecho a igualdad de participación, puesto que aquellas empresas que tenían algún proceso contra el municipio quedaban exentas de participar, lo cual implicaba discriminar. Esos 2 derechos fueron cuestionados en un proceso de amparo, los cuales han sido justamente respaldados mediante la sentencia número 52/2018 del 1 de junio del 2018, en la cual el juzgado constitucional decide anular desde el año 2016 todos los actos posteriores. Los retrotraen. 8 de abril, me parece. No sé qué Sí, fecha es. En abril es la primera semana de abril del 2016 en adelante. O sea, todo. O sea, dice, señores, todo lo que se ha actuado desde abril del 2016 en adelante es nulo. Es nulo, exactamente. Correcto. Y tiene que volverse a convocar bajo las reglas de la publicación y bajo las reglas de la no discriminación. Esto es sentencia. Esto ya es una sentencia. Esto es sentencia. Esto es una sentencia. Salió Calderón, el jefe de... Y hay una precisión. Del CID o el asesor del CID, no sé cuál es su cargo exactamente. Y usted no lo sabe y yo tampoco. Y hay una cosa muy puntual, ¿por qué no se sabe qué es Lizardo Calderón para el CID? Calderón. El señor Lizardo Calderón hace lo siguiente y quisiera puntualizar el tema. El acuerdo conciliatorio dado entre el Consorcio Ocupé Masivo y la Municipalidad Provincial de Arequipa tuvo un sustento. Esa conciliación tuvo un sustento de por qué el municipio se allana. Dice lo siguiente: debido al informe 053, el municipio reconoce que el consorcio es un verdadero ganador, el Consorcio Ocupé Masivo. ¿Y quién firmó ese informe 053? El informe 053 de 2017 lo firma el señor Lizardo Calderón, y que nosotros, a la fecha, mediante el oficio número 180-2018 emitido por la Oficina de Control Interno, verifica que el señor Lizardo Calderón, en esa fecha, cuando se firmó el informe técnico, no tenía ni vínculo laboral ni contractual con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Es decir, no pertenecía a la municipalidad. ¿Bajo qué figura el señor firma entonces un documento que basa y que supedita a la municipalidad a allanarse a un proceso de conciliación? O sea, Lizardo Calderón ha sido durante todos estos años un personaje que ha estado impulsando el CID desde la municipalidad, un técnico que ha estado impulsando en la municipalidad. Era asesor. Era asesor, pero no... Por contrato, o sea, no es una persona de planta. Exactamente. Entonces, tengo que entender que cuando firma este documento no tenía un contrato vigente. ¿A eso se refieren? No tenía ni contrato laboral, no tenía ningún tipo de vinculación formal con el municipio. Y si él no tenía ningún tipo formal... Evidentemente no... ¿Por qué tendría que emitir un informe que supedita a la municipalidad a entregar una unidad de negocio? El asunto se ve enredando. Pero bueno, eso será motivo de otro análisis. Sí, exactamente. Cabe precisar únicamente con el señor Lizardo Calderón que él es el promotor de todo el CID y promotor evidentemente. Pero ha sido la voz que ha salido a defender el CID, ¿no es cierto? Él ha dicho de ese amparo lo siguiente:
Eso no nos afecta, seguimos porque eso se apela. Así de simple. Suena lógico. Ya. Hay una cuestión elemental en los procesos constitucionales. Son derechos fundamentales los que se protegen. Y hay una sentencia favorable. Si bien es cierto hay la pluralidad de instancias, uno puede cuestionar y apelar las decisiones judiciales. Pero mientras tanto, los derechos que se suponen se están demandando no pueden quedar al albedrío de la potencial vulneración. Esto tiene que custodiarse lógicamente hasta que se decida la impugnación. Quiero decir, el amparo dado en primera instancia rige hasta que la instancia siguiente lo ratifique o lo desestime. Lo revoque. Eso debería ser. Debería. Lamentablemente, el juzgado constitucional ha emitido la concesión del recurso de apelación con efecto suspensivo de la sentencia. O sea, sí, efectivamente ellos pueden seguir con la licitación según el propio juzgado. Lo cual deja en grave riesgo los derechos de los transportistas a sabiendas de que ya hay una sentencia previa que les da la razón. Esto podría enredarse aún más hasta que se decida llegue al la Tribunal siguiente Constitucional. instancia. Ya, ¿cuánto tiempo demora? A ver, nosotros en plazos hay un divorcio entre lo que dice la norma con lo que ocurre en la realidad. No obstante, estamos hablando siquiera de unos 2 meses para que pueda decidirse en la apelación. Te agradezco mucho, Mijail. A usted. Es un tema bien enredoso, pero que hemos tratado de desenmarañar aquí. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Bien.